Damos la bienvenida a Laura Eso, profesora catedrática de la Universidad de La Coruña. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el gusto de presentar el proyecto Welcoming Spaces, que, bueno, de alguna forma se trata de investigar, ¿no? Voy a presentar un poco los objetivos del proyecto, ¿no? Y posteriormente un poco, pues, los diferentes aspectos que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Del mismo, ¿no? Bien, un momentito porque no me está dejando pasarlas. Ah, ahora, ¿no? Se ve bien, ¿no? Vale. Bien, ¿cuáles son los objetivos de nuestro proyecto Welcoming Spaces? De alguna forma lo que se pretende con este proyecto es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a la revitalización de las zonas que hemos denominado como desvitalizadas en Europa, ¿no? Esas zonas que, bueno, en inglés las denominamos shrinking areas, ¿no? Cuando al mismo tiempo pues podemos de alguna forma ofrecer espacios de acogida para migrantes pertenecientes a países terceros, ¿no? Y para que estos migrantes pues, puedan perseguir un poco sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues se combina en Welcoming Spaces, intentamos combinar un poco estos dos aspectos. Por un lado, cómo abordar el tema de la desvitalización, ¿no? De algunas zonas, muchas de ellas en el mundo rural, y por otro lado, cómo abordar el tema de la integración y ver cómo, de alguna forma, de la población migrante podemos combinar un poco estos dos aspectos, ¿no? El programa Welcoming Spaces fue financiado en la convocatoria Horizonte 2020 en el año 2019, ¿no? Y os voy a presentar un poco también cuál es el consorcio que de alguna forma pues, hemos organizado, ¿no? En el proyecto. El proyecto tiene un consorcio formado por 5 países, entre ellos pues, están Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia y España. Coordina el proyecto la Universidad de Utrecht y como socios pues, estamos varias universidades europeas, entre ellas la Universidad de Bolonia, la Universidad de Siegen, el Barça School of Economics y en concreto en Galicia la Universidad de La Coruña a través de nuestro equipo de investigación SOMI, ¿no? Nuestro equipo pues bueno, estamos físicamente ubicados en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña y bueno, es un equipo de investigación que de alguna forma pues trabajamos el tema de la migración internacional y de las movilidades, ¿no? Yo creo que uno de los puntos muy interesantes de nuestro proyecto es también contar con algunos socios que no son socios pertenecientes a universidades, sino que son fundaciones que están trabajando también sobre el terreno en estos aspectos. En concreto, tenemos 3 socios, el FIERI, que es un socio italiano, la Fundación Ocalení y la Fundación CEPAIN, que me gustaría resaltar su papel porque en el caso de España están teniendo un papel muy relevante, ¿no? CEPAIN es una ONG que tiene una larga tradición en la implementación de programas en áreas rurales y entre ellas en la integración sociolaboral de población inmigrante. Entonces, de alguna forma, yo creo que la participación de estos dos tipos de socios, ¿no? Por un lado, universidades, pero también socios que forman parte del tercer sector y que están implementando programas en el terreno, programas de acción, ¿no? Y de intervención social es algo a destacar dentro del proyecto y que quería poner de relieve, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar este tema, ¿no? ¿Cómo a través del proyecto Welcoming Spaces queremos contribuir a esa revitalización de las zonas más desfavorecidas en Europa y al mismo tiempo ofrecer de alguna forma pues, espacios de bienvenida a esos inmigrantes de países terceros para que puedan perseguir sus proyectos de vida, ¿no? Pues de alguna forma por revitalización nos referimos a ese proceso en el cual pues esas regiones desfavorecidas pues pueden conseguir un desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, dar de alguna forma pues una oportunidad a las personas para que de alguna forma desarrollen sus valores, sus aspiraciones, ¿no? Y que tengan diferentes accesos a capitales y a derechos humanos, ¿no? Los 3 pilares de cómo vamos a contestar a estas preguntas se basan en la viabilidad económica, el social well-being
y la estabilidad política. Esos son los tres pilares que fundamentan un poco pues, esta idea del proyecto. Y ¿qué es lo que hacemos en el proyecto? Pues lo que hacemos es buscar y explorar ejemplos de Welcoming Spaces en varias regiones de Europa, tanto en Italia, España, pero también en Alemania, Países Bajos y Polonia, y analizamos cómo esas iniciativas que generan Welcoming Spaces y que pueden ser iniciativas de diferentes tipos. O sea, nosotros, por ejemplo, investigamos esas iniciativas Welcoming que pueden venir, por ejemplo, pues de la sociedad civil o incluso de organizaciones de propios migrantes, de asociaciones que están generando estas asociativas, estas iniciativas, pero también de los gobiernos, por ejemplo, de muchos gobiernos locales que están implementando estos programas de acogida a población migrante para revitalizar estas zonas desfavorecidas, pero también pues, a través de iniciativas económicas. A veces son empresas que se están implantando, que necesitan mano de obra inmigrante y que tienen y ponen en marcha estas iniciativas de acogida, con lo cual son iniciativas muy variadas que abarcan pues, desde la sociedad civil, iniciativas por parte de la propia población migrante, como gobiernos y empresas y ONGs, ¿no? Bien, ¿cuál es la metodología que hemos utilizado en el proyecto? Pues tenemos una combinación de metodología mixta. Por un lado, pues hicimos una base de datos a través de la cual pues llevamos a cabo un análisis sistemático de estas iniciativas Welcoming, y por otro lado, el grueso del proyecto es llevar a cabo trabajo de campo en una selección de localidades. Generalmente hemos seleccionado 10 localidades en cada uno de los países y en el marco del cual pues, llevamos a cabo tanto entrevistas como grupos focales y de alguna forma identificamos las mejores prácticas para aprender un poco sobre el funcionamiento de estas iniciativas Welcoming, ¿no? Uno de los polos también muy importantes del proyecto es que tiene un pilar muy de intervención también y de impacto, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que se busca un poco tener un impacto y generar transferencia. Entonces, otro de los pilares es la organización de eventos con stakeholders y otro tipo de agentes sociales para identificar estas mejores prácticas o best practices que en las diferentes Welcoming Initiatives. Bien, en el año, para que os hagáis una idea, en el año 2001 pues ya hemos llevado a cabo y hemos hecho una recolección de diferentes iniciativas en 46 localidades y hemos de alguna forma identificado 81 iniciativas en los 5 países, ¿no? Bien, como os decía, uno de los pilares fundamentales del proyecto es el impacto social y la diseminación, es decir, que esto de alguna forma es uno de los gruesos también del proyecto y que fue muy valorado en la propuesta, ¿no? De tal manera que lo que se intenta es ayudar a resolver pues, los problemas de desvitalización en las áreas, fundamentalmente áreas rurales de Europa, y al mismo tiempo buscar ideas para favorecer la integración social de la población inmigrante de una forma creativa, ¿no? Para generar pues, unas condiciones de vida que permitan, por un lado, el desarrollo local sostenible y, por otro lado, de alguna forma también pues, la integración de la población migrante, ¿no? Otro de los aspectos que yo creo que es fundamental del proyecto es que tenemos una community of practice, es decir, que a lo largo del proyecto estamos haciendo una red con diferentes actores sociales que pueden ser del ámbito político, pertenecientes a ONGs y diferentes eventos que lo que pretenden también es generar de alguna forma pues, información y trasladar continuamente la información y los resultados de la investigación con resultados de transferencia. Tenemos también una política de comunicación muy activa, una estrategia, tanto a través de la website como pues, a través también de pósters y un advisory board también que incluye pues, también organizaciones internacionales como la OIM o también ONGs y diferentes actores sociales, ¿no? De alguna forma con esto pues, quería concluir simplemente destacando pues, esta idea de la importancia que yo creo que tiene en el proyecto no solo pues, la presencia de
universidades, sino también de otro tipo de alguna forma de instituciones y ese polo de impacto social tan fuerte que estamos de alguna forma poniendo en marcha y que también se puso de manifiesto en el proposal cuando se envió. Con esto pues ya quería acabar la presentación y muchas gracias.